días a todos nuevamente. Muy buenos días, doctora y Bien, compañeros. Sí, buenos días, doctora. Aquí estoy presente. muy buenos días, muy buenos días. Sí. Bueno, podemos iniciar haciendo un breve recuento de lo que ha sido este régimen especial para ustedes con esta asignatura Filosofía de las Ciencias. Hoy tenemos que hacer el cierre de la asignatura. Tenemos una pequeña actividad de intercambio de conocimiento que forma parte, como conversaba, creo que, no recuerdo si fue con Milton, no recuerdo el compañero que con el que conversé, sobre las dudas de cómo, preocupados de cómo íbamos a evaluar de acuerdo al programa y a la actividad del instituto. Tenemos dos encuentros evaluados, cada uno está ponderado un 50%. Obviamente, en nuestro nivel, la asistencia y la participación, el intercambio de conocimientos de ambas partes, de ambas direcciones, es muy importante. Y hay una pequeña actividad, pues, que la llamo yo preguntas y repaso del estado de la cuestión que uno está desarrollando en cualquier temática, ¿no? Y pues me gustaría, bueno, habemos cinco, como iniciar ese intercambio de conocimiento de qué les parecieron esas cinco preguntas relacionadas con los filósofos Sócrates, Aristóteles y Platón y su influencia en lo que es la sociedad actual, la crisis de valores, la educación, sus aportes. En un contexto general me gustaría escuchar algunas participaciones. No sé quién desea iniciar, mientras se van incorporando el resto de los compañeros y podemos iniciar con el contenido del cierre del programa. ¿Qué les pareció el aporte y el rol principal de las teorías y las tendencias con las que se inició a principios del siglo V, todo lo que concerniente a los aportes de estos tres grandes filósofos que han sido reconocidos por sus grandes obras a lo largo del tiempo? Su Doctora y compañeros, llama particularmente la atención ver cómo 15 siglos, un poco más, aún se mantienen vigentes unos postulados que cada vez toman más relevancia, esas teorías de Platón, de Aristóteles, que en su tiempo hablaron de teorías de la educación y con propuestas que aún en la actualidad no hemos alcanzado, no hemos podido lograr, con propuestas en la parte política, en la parte educativa, de visión del ser humano, que aún sigue siendo un reto para nosotros después de 1500 años, implementarlos en la educación. Miramos que siempre ha existido el problema político de las clases, por ejemplo, de los privilegios en ciertas clases. Y yo creo que frente a la relevancia, pues a toda, absolutamente toda la relevancia y la vigencia de esas ideas en la educación actual, en la parte administrativa, y aún surgen retos. Yo creo que uno de los principales retos es llevar eh, las, como principal propósito, enseñar a pensar a nuestros jóvenes. Más en la actualidad donde replican tanto las redes sociales, donde nos comparten miles de veces ciertas cosas que carecen en muchos casos de fondo. Se habíamos quedado en que Milton nos está compartiendo sus ideas de que a pesar de que llevamos eh, hasta ahora, bueno, revisado en el contenido del programa hasta el siglo XV, nos falta lo de hoy, que es la aproximación hasta el siglo XX, XXI, cómo, de qué manera estos grandes filósofos tenían la visión, una visión tan amplia, una conjunción tan inmensa en ver cómo era el comportamiento del ser humano a lo largo de la historia en las diferentes áreas, en las diferentes ciencias. Pero Doctora, yo quisiera hacer un aporte. Sé que mi compañero, no sé si ya terminó y puedo intervenir Permítame, profe, no Ok, he cierto, para terminado. darle la oportunidad porque sé que el tiempo es Sí, escaso sí, claro, vamos a también. terminar con Milton. Vamos a terminar, ya, perdón. Eh, Sí, dígame. sí, quería cerrar como como Sócrates, a través del método dialéctico, nos proponía desde ese entonces
que, pues, bueno, nos planteaba que si la educación no servía para mejorar o para crecer en justicia social, simplemente no era una antieducación. Y es haciéndole una lectura social a la realidad actual de hoy de nuestro país, Colombia y Latinoamérica, es una necesidad que es muy latente. La educación se ha orientado especialmente en formar conocimientos, en formar saberes que son muy grandes en la humanidad, pero en conceptos de justicia, en conceptos de calidad de vida, de respeto por el pensamiento del otro, escasea esa posición o esa realidad. Por lo tanto, planteaba que la educación debe ser una liberación de capacidades individuales. Por mucho tiempo la educación se consideró que era, es decir, que el sujeto, que el joven, que el individuo no era poseedor de conocimientos ni de capacidades. Por lo tanto, que había que incluirle, que había que meterle, que popularmente se habló de la educación morcillera, recuerdo, que al estudiante había que meterle y meterle. Ellos entonces en esa época hablaron de que al ser humano había que liberarle esas capacidades, es decir, explorárselas para el crecimiento progresivo dirigido a los fines sociales, contando o analizando o contemplando que el primer núcleo social es la familia, que se proyecta a una sociedad completa. Me pareció muy significativo el trabajo, profe y compañeros, pues solo quería compartirles esa pequeña parte, porque sé que todos quieren participar, todos quieren aportar al respecto sus experiencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Milton. Sí, es interesante ver cómo, por ejemplo, hemos tenido que cambiar de paradigma y gracias a estas oportunidades de estudio, de experiencia, a través de aprendizaje, a través de tantos años, hemos comprendido que en nuestras aulas esa fase de introducir, de inyectar el conocimiento del docente al alumno, de los libros, de las experiencias de otros, no ha sido totalmente un éxito. Sí, ¿por qué? Porque ahora estamos en la etapa de que estamos enseñándole a pensar, enseñándoles a que tengan un conocimiento, un análisis crítico, enseñándoles o a descubrir ese mundo interno del sujeto para poder comprender sus habilidades, sus competencias, de manera de que puedan servir de una base, una sustentabilidad hoy día en una sociedad donde está afectada por una crisis de valores, donde la competencia profesional es muy amplia. Donde la tecnología ha invadido nuestros espacios de una forma 100%. Entonces, eso es muy interesante. Muchas gracias, Milton. Jenny Ok, desea... me llamó mucho la atención el tema de Sócrates con la mayéutica. Siempre me ha llamado la atención que cuando hablamos del concepto de la mayéutica, ¿sí? Que es un concepto muy importante y que ha sido trascendental a través de la historia y que todavía es vigente, porque lo pudimos observar todavía en las teorías de Auschwitz, por ejemplo, en donde se centran en el estudiante, en donde el estudiante es activo en ese proceso, en donde no se toma al estudiante como ese sujeto pasivo. Y uno dice, mire, esas épocas tan lejanas y ya se veía al estudiante como ese sujeto pensante, ese sujeto que algo tenía, que algo traía, que aunque nosotros creyéramos que estaba desubicado, que no tenía nada que aportar, cuando nosotros empezábamos a explorar en él o a conducirlo, a orientarlo o a hacerlo parir esas ideas, como decía el mismo Sócrates, ¿sí? Y lo llevábamos a que él sacara esas ideas de su mente, las verbalizara. El mismo estudiante podía comprender que sí tenía una ruta de conocimiento que le permitiera finalmente, reconocer sus ideas. A mí me llamó poderosamente la atención porque, por ejemplo, en las teorías de Auschwitz, del aprendizaje significativo, y yo digo, y confluyo en el profesor que de pronto sí hay muchas falencias en la actualidad, en el sentido que no ha habido falta de ideas en la educación.
no ha habido falta de horizontes, porque los planteamientos han sido en muchas ocasiones claros. De hecho, han sido comprobados algunos. Otros de pronto se han podido demostrar que de pronto no han tenido mucho efecto positivo, pero realmente nosotros los docentes somos los llamados a tratar de implementarlos de una manera adecuada, porque muchas veces nos quedamos solamente en la superficialidad de las teorías. Entonces, un ejemplo, cuando hablamos de Ausubel, y lo digo porque lo escucho mucho en mis colegas, en mis compañeros, y dicen, es que el aprendizaje tiene que ser significativo. Y como tiene que ser significativo, la clase tiene que ser muy dinámica y muy alegre. Y entonces el estudiante tiene que tener la oportunidad de hablar y de participar. Una de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención, sobre todo cuando le oriento clase a los chicos de licenciatura, y en mi experiencia como docente de aula ya en la base, ya como docente licenciada, pues me llama poderosamente la atención la posición que asumimos los docentes frente a la implementación o la aplicación de la teoría en cuanto a la planificación de la clase, a la ejecución de la clase, a la realización de la clase, Sí. cuando nosotros nos alineamos a una tesis o a una teoría o a un enfoque o a un modelo. Entonces nos decimos, por ejemplo, somos constructivistas. Y entonces nosotros nos alineamos a la teoría de Ausubel, por ejemplo, del aprendizaje significativo, pero nos quedamos solamente con el tema de significativo, creyendo que significativo es todas las experiencias positivas que nos llevan al concepto de la alegría o de lo gratificante. Y resulta que de pronto satanizamos ciertos aspectos que, si bien es cierto, a veces nos cuestan y a muchos no nos gustan, son importantes. Entonces, por ejemplo, Ausubel hablaba en su teoría que todavía sigue siendo necesario, sobre todo en ciertos niveles de educación, la instrucción, que de pronto la instrucción es más típica, por así decirlo, del conductismo, de los modelos instruccionales, pero la instrucción es necesaria en un momento dado, sobre todo al inicio del proceso, para que las personas tengan claro qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, por qué lo van a hacer. Y él decía que en ese proceso también de la apertura de los ambientes educativos de una clase o de un proceso de enseñanza-aprendizaje, era muy importante de partir del hecho de que el otro algo sabía. Y por eso nosotros teníamos la obligación de explorar esos saberes para poder hacer un diagnóstico y saber cuál era el nivel de ese algo que sabía cada quien, ¿sí? Y desde ahí poder establecer esas redes o esos enlaces o esos intertextos, por así decirlos. Recuerden que Ausubel también se apoyó mucho en las teorías de Novak, que eran las teorías de los mapas conceptuales, de Mm. las redes, ¿sí? De cómo nosotros podemos interrelacionar conceptos, jerarquizar conceptos, cómo de pronto algo que aprendí, por ejemplo, un concepto o una idea que yo aprendí en una materia, aunque no sea el mismo tema, el esquema o la metodología o la estrategia me puede servir para aprender otro tema. Entonces, yo pienso que estas teorías, tanto de las épocas anteriores, antiguas, como las épocas más contemporáneas, realmente siguen teniendo una afinidad porque los autores de algún modo se alinean o siguen esa línea de idea, ¿sí? De esas tesis. Y yo, por ejemplo, en este caso, asocié o asocio esas líneas del constructivismo desde acá, desde las teorías eh, de Sócrates, Platón y muchos otros autores. Gracias, doctora. No, muchas gracias a usted, Jenny. Muy bien, muy bien. Fíjate que eh, todas estas teorías, todos estos enfoques, estas tendencias, tienen sus aspectos significativos. La teoría de Apple y las experiencias a través del aprendizaje significativo ha retomado durante muchísimos años y ha llamado mucho la atención. Siento que los aportes de cada una de estas teorías no,
no pueden estar aislados, tienen que ser vinculados. Por ejemplo, lo que tú explicabas hace un momento, esa parte de las experiencias de aprendizaje significativo con las que compartiste o has compartido con muchos docentes de que llegan y trabajan en función de una planificación y es que el estudiante tiene que hacer esto, el estudiante tiene que participar, el estudiante hay que motivarlo. Sí, pero esa motivación no va sola. Esa motivación también tiene parte de la teoría de la epistemología y los estudios de Jean Piaget. ¿Por qué? Porque Jean Piaget, por ejemplo, motivaba el conocimiento del ser, la motivación del aprendizaje, pero desde el interior. O sea, ¿cómo te explico? Un aporte de las teorías de Arendt viene de Jean Piaget, a través de la epistemología del conocimiento, del ser, ¿sí? De la misma manera, nos podemos apoyar en otras teorías, por ejemplo, lo que tú explicabas a través de la experiencia, que se relaciona mucho con lo que son las teorías de la fenomenología, ¿sí? Donde aprendemos sobre experiencias, compartimos sobre experiencias con nuestros estudiantes a través de las teorías del aprendizaje. Entonces, todas, en cierta forma, han sumado un aporte al conocimiento y el aprendizaje que hoy día manejamos. Obviamente, cada uno de nosotros se identifica más con una que con la otra. Y como dices tú, no es que nuestra ley de educación, no es que los enfoques y las tendencias y las teorías de conocimiento que se manejan en la educación para facilitar todos estos procesos sean malas, no, están correctas. Hay teorías excelentísimas que han partido de estos grandes filósofos. El problema no es lo que está plasmado, no es lo que se promulga, no son los principios, no son las leyes, somos nosotros. O sea, si no hay una identificación del docente en aula, indistintamente del nivel que estemos ejerciendo en un determinado momento, esas teorías tan estupendas no van a dar los resultados que nosotros queremos o los resultados que un instituto, un departamento evaluativo quiere obtener en cuestión de rendimiento en cuanto al alumno. Entonces, todo va de la mano, todo va sumando, todo va sumando. Y sí, y fíjate que la teoría de Asper a través del aprendizaje significativo, la de Jean Piaget, la de Sócrates, la de Hauser a través de la hermenéutica, entre otras, han sumado y han dado muchos resultados. Tanto así que después hemos llegado a teorías que nos facilitan descubrir en el estudiante sus habilidades y sus competencias, pero eso solamente se descubre cuando se conoce la parte de la ontología, del conocimiento, del ser propio del ser humano. Entonces, estos son temas muy amplios y de profundidad y obviamente de filosofía en el sentido de poder comprender cada enfoque y cada aplicación en cada momento y en cada circunstancia. Gracias, Jenny. Gracias, Jenny. Ok, podemos darle Bien, la oportunidad a dos compañeros más e iniciar bien. el día de hoy. César Calderón, César Calderón. eh, César. sí, doctora, yo pienso que la actividad está pensada realmente con las preguntas a tocar en esencia cómo impactaron ellos en la educación actual. Y es que efectivamente, desde Sócrates, hace ya 2500 años largos, es donde empieza la reflexión filosófica acerca de la educación. O sea, con él empieza a reconocerse como una esencia, o sea, que la educación es esencial para modelar la naturaleza humana con sentido dignificante. Entonces, si nos damos cuenta, hoy en día, efectivamente, la esencia de la educación por normatividad lo que busca es la modelación del humano a ser un ser socialmente digno y aceptado dentro del medio. Entonces, con él inicia esa reflexión que luego Platón viene y la centra en el Estado. O sea, es el Estado el que tiene que responder por la educación de sus ciudadanos. Entonces empiezan a estructurar, por decirlo así, las estructuras de modelos educativos estatales, o sea, para que los gobiernos tengan claro qué es lo que quieren con cada uno de sus habitantes o de sus congéneres y cómo quieren formarlo. Entonces, ellos logran establecer desde, repito, hace más de 2500 años, cómo el Estado debe postular pedagogías políticas en la cual la educación debe ser función del mismo Estado, que tiene que procurar el adecuado o la adecuada formación en los ciudadanos. Finalmente, con Aristóteles, entonces, como que estructura más esto. El Estado es el que imparte y el ciudadano es el que recibe la educación, advirtiendo la imposibilidad de una educación que no provenga del Estado, porque es el único organismo capaz de formar a los hombres.
Entonces, también nos viene a hablar ya de una educación integral, ya no solo conocimiento, sino que también entran las artes, los saberes y al mismo tiempo progresiva. Entonces nos damos cuenta cómo estos pensadores desde esa época ya tenían claro y cómo hasta el día de hoy tiene vigencia efectivamente la estructura organizacional de la educación en los diferentes países. Muchas gracias, eso era lo que quería aportar allí. Muy bien, muy bien. Joana Ramos, ¿desea participar? Antes de pasar a la siguiente lámina. Estamos interactuando 16 participantes. ¿Alguien más desea participar? Bueno, bien. Entonces vamos a continuar. Ahora, con respecto a la filosofía contemporánea y la búsqueda del sujeto a partir del siglo noveno al siglo XX, vamos a encontrar un conjunto de corrientes filosóficas contemporáneas interesantes. Sí. Cabe destacar que, en primer lugar, vamos a tratar a Thomas Kant. Para algunos, este fue un destacado filósofo de la ciencia del siglo XX, conocida por su obra La escritura de las revoluciones científicas. ¿Ok? En estas revoluciones científicas, Thomas Kant daba a entender de que eh, era necesario, ¿sí? A partir de la filosofía de la ciencia, generar transformaciones, romper paradigmas. ¿Para qué? Para lograr cambios significativos en cualquier área de la ciencia. Entonces, la educación no escapa de sus visiones, de su alcance. Propuso un modelo en que las ciencias avanzan a través de fases de ciencia normal y revoluciones científicas. Aquí hace la analogía entre lo que ha sido la ciencia normal y lo que viene siendo una ciencia a través de una revolución científica. Según Kant, las revoluciones científicas implican cambios fundamentales en la concepción de un paradigma científico y alteran la forma en que se realiza la investigación. O sea, ya esta corriente filosófica de Thomas Kant comienza a mover, comienza a mover todo lo necesario para que ocurra una transformación tecnológica, científica, de base en el área de las ciencias. Después nos encontramos con Karl Popper y sus teorías popperianas, así también es reconocido como las teorías popperianas. Es conocido por su filosofía de la ciencia llamada falsacionismo. Entendemos por falsacionismo en una forma sencilla, como un tipo cuando hacemos enunciados empíricos, a eso se refiere Karl Popper en el falsacionismo, cuando hacemos enunciados empíricos, por ejemplo, mañana va a llover, ¿sí? Mañana va a llover, mañana va a ser un día soleado, o sea, son enunciados empíricos porque estamos asumiendo una posición. Para Karl Popper eso era interesante. Por favor, buenos días, Martín me habla por acá, que buenos días, ¿sí? Vamos a continuar, por favor. Otra vez nuevamente aquí, a ver un momentito, ya, voy a estar así, bloqueando inmediatamente para que no nos interrumpan la clase. Ok, Karl Popper. Bueno, volvemos a retomar fue conocido por las enunciados empíricos en la ciencia, conocido como falsacionismo. Su obra más influyente es La lógica de la investigación científica. Destaca la importancia de la falsabilidad como criterio para distinguir entre una ciencia y una pseudociencia, o sea, entre una ciencia verdadera y una falsa ciencia. Popper propuso que una teoría científica debe ser capaz de ser refutada para considerarse válida. O sea que Popper está apoyando lo que en cierta forma es el método científico para esa época, ¿sí? Porque las teorías científicas deben ser validadas, convalidadas, verificables. O sea, toda la estructura que debe llevar una lógica de un método científico. Introdujo la noción de corroboración para evaluar el grado de apoyo que una teoría recibe. O sea, que una vez que ha sido validada, comprobada, necesita nuevamente ser corroborada para poder tomada como válida. Esos son parte de los principios de las teorías popperianas. Ahora bien, ¿cuáles han sido los aportes de educación de Thomas Kuhn y de Popper? En el caso de Thomas Kuhn tenemos que influyó en la educación al subrayar la naturaleza no lineal del desarrollo científico. Destacó la importancia de enseñar a los estudiantes la evolución de las teorías científicas
y cómo los cambios paradigmáticos pueden desafiar las creencias establecidas. Su énfasis en las anomalías y cambio de paradigma también han influido en el enfoque de la educación científica, al alentar la exploración crítica y el cuestionamiento de las ideas establecidas. Ok, vamos a interactuar con estos dos primeros aportes de Thomas Kuhn. Cuando él dice, influyó en la educación al subrayar la naturaleza no lineal del desarrollo científico. Aquí estaremos refiriéndonos como naturaleza no lineal del desarrollo científico. ¿Qué es para ustedes una naturaleza no lineal del desarrollo científico? ¿Qué comprende? Influyó en la educación al subrayar la naturaleza no lineal del desarrollo científico. O sea, es decir, directamente está haciendo el llamado a atención de que en ese momento era necesario, ¿sí?, transformar, romper paradigmas de esa estructura lineal al desarrollo científico, dar cabida, dar paso a la participación, a las ideas, a la imposición de conocimiento, de qué manera podíamos romper esos esquemas tradicionales. ¿Ok? De la misma manera, se destacó la importancia de enseñar a los estudiantes la evolución de las teorías científicas y cómo los cambios paradigmáticos pueden desafiar las creencias establecidas. ¿Qué opinan al respecto? Es parte Sí, de... doctora, lo que pasa es que se tenía una estructura del método científico preestablecida y se creía que lo que no dependía de esa estructura linealmente establecida no podía ser ciencia. Entonces él dice, en un momento pueden existir otro tipo de caminos, otro tipo de rumbo que nos lleven al desarrollo de la ciencia también, no necesariamente aplicado cuando aparecen los estudios y las teorías en las ciencias sociales, sujetos al método científico preestablecido. Entonces, inmediatamente empiezan a despegarse los estudios sociales, los estudios de otras índoles que anteriormente no las aceptaba el método científico. Sí, los estudios etnográficos también han tenido hoy mucha participación. Todo lo que es la investigación en la ciencia social, bajo el paradigma o el enfoque cualitativo, donde existe la forma de comprobar y verificarlo, pero de una manera más subjetiva, bajo ciertos parámetros, muy distintos a lo que ellos consideraban como el método científico comprobable, verificable, cuantificable. Exactamente. A eso se refiere Thomas Kahn. Ahora bien, continuamos con los mismos aportes a la educación, pero en este caso de Karl Popper. Dice, los conceptos popperianos como la falsacibilidad han influido en la enseñanza de las ciencias al fomentar un enfoque crítico y empírico. ¿A qué se referirá en este caso Popper? Cuando dice, los conceptos popperianos como la falsacibilidad han influido en la enseñanza de las ciencias al fomentar un enfoque crítico y empírico. O sea, ¿a qué les recuerda a ustedes esto sobre los enunciados empíricos? Hoy día ha variado un poco, o sea, hoy día ha variado el método científico. Nos hemos acostumbrado más a trabajar por objetivos, objetivos generales, objetivos terminales, objetivos específicos, competencias, o sea, que sí. Pero cuando Popper en su momento hablaba sobre, perdón, la falsibilidad que ha influido en la enseñanza de la ciencia al fomentar un enfoque crítico y empírico, estaba como descifrando lo que nosotros también aprendimos en un momento de nuestra vida a trabajar en el método científico y es el planteamiento de las hipótesis. ¿Se acuerdan cuando nos hacían plantear en nuestras experimentaciones las hipótesis? Que si la hipótesis positiva, la hipótesis negativa, la hipótesis nula. Bueno, ¿cómo nosotros proponíamos una hipótesis a través de un enunciado de algo que nosotros esperábamos que iba a resultar, pero sin saber si el resultado iba a ser positivo o negativo? Entonces ya estos filósofos en esa época tenían una visión de todos estos escenarios que podían ocurrir en el acontecer científico. ¿Ok? Por otra parte, dice Popper, se destaca la importancia de diseñar experimentos que puedan refutar teorías, promoviendo la investigación activa y la exploración. Su énfasis en la claridad y la precisión en la formulación de teorías ha impactado en cómo se enseña y se desarrollan los conceptos en las aulas, al fomentar la articulación clara de hipótesis y la comunicación efectiva. ¿Qué opinan al respecto? ¿Es cierto o es falso? En algún momento lo hemos desarrollado y lo hemos aplicado. ¿Sí? Lo que pasa es que no le hemos dado el nombre de las teorías popperianas, pero en muchas oportunidades nosotros en las aulas hemos fomentado ese planteamiento de hipótesis, hemos querido implantar la comunicación efectiva con los estudiantes. ¿Mm?
sea, sí lo hemos hecho a través de las teorías significativas, de aprendizaje significativo, de las teorías del conocimiento, a través de los fenómenos, a través de la interpretación de lo que ocurre una experimentación. Claro que lo hemos hecho, en algún momento lo hemos hecho. Ustedes han tenido la oportunidad de aplicar las teorías de Popper sin darle nombre y apellido. Sí, de pronto sin darle nombre y apellido, doctora, y leyendo aquí me encuentro que es el que utiliza el método de ensayo y error. O Ah, sea, él es de la postura que no necesariamente porque lo dice el método científico debe prevalecer en el tiempo, sino que usted tiene que tratar de refutar esas ideas y si se encuentra ensayando con el error, entonces reestructurarla de otro método. Entonces yo pienso que hoy en día los docentes, efectivamente en las aulas, debemos hacer eso, aplicar un poco de las teorías de Popper, pero de pronto a veces hasta desconocemos, lo hacemos de manera, por decirlo así, natural e empírica, ¿vale? sí, porque fíjense que una forma que nosotros nos hemos aplicado en algún momento determinado y no nos hemos detenido a pensar es cuando a la institución, la universidad, la escuela, el liceo, en la unidad educativa donde nos encontremos trabajando o donde hemos trabajado, sienten la necesidad de hacer la evaluación del rendimiento, tanto de los docentes como de los alumnos durante un año por asignatura. Entonces, en esa evaluación del rendimiento por asignatura de una sección de un año, entonces existe la necesidad de determinar ese ensayo y error a través de las pruebas de diagnóstico, de la medición de resultados, en donde ese ensayo y error, por decirlo así de esa manera, a través del diagnóstico y de las evaluaciones o los instrumentos necesarios para recopilar información, sobre la necesidad de qué aspectos se deben mejorar al culminar ese año o para el año siguiente no volver a recurrir en ello. Entonces, en cierta forma, sí lo hemos hecho con otras presentaciones, otras formas, pero sí hemos hecho esta parte de las teorías nosotros popperianas. ¿Ok? Hola, Hola, sí, Rosa, ¿puedes conversar? ¿Puedes participar? me quiero referir específicamente y le agradezco, bueno, esta ya la coloco ahí donde dice Kant, el aporte que dice aquí, que dice que su énfasis en la claridad y la posición En la de la forma. formulación Ujú. Si su énfasis del en la claridad y la precisión en la formulación de teoría ha, ha impactado en cómo se enseña y se desarrolla conocimiento en las aulas, al fomentar la articulación clara de hipótesis y la comunicación efectiva. sí es importante y sí influye de manera significativa y de aprendizaje para la vida en nuestros estudiantes el hecho de integrar la hipótesis dentro del desarrollo académico, en la práctica que llevamos desde las aulas. Y me refiero específicamente en ese proceso de nosotros como docentes comenzar a cimentar el conocimiento sí, de nuevas experiencias o de nuevas competencias en nuestros estudiantes. Y es ahí donde veo la importancia de que ese proceso de hipótesis se pueda llevar directamente desde los estudiantes y no desde visto de nosotros como... Ah, Profe, ¿cómo está? bien, ¿Y bien. si alcanzó a escuchar? Sí, perdón, le estoy escuchando, sí. No, Ah, profe, yo le decía, no sé si estoy equivocada, yo le decía a los compañeros ajá. que a mi parecer, yo lo que interpreto es que el tema gira alrededor de la verificación de qué tan, eh, ¿cómo decimos eso? De qué tan real o qué tan cierto es el problema, ¿sí? Si es verificable ese problema o no es verificable. Ujú. Que nosotros muchas veces caemos en ese positivismo extremo en donde lo que no se puede demostrar a cabalidad, a profundidad, No es válido. no se puede dar, no vale. Entonces, en el aula podemos observar ese tipo de comportamientos en los docentes, en donde si no es a través de un método X, a través de una forma X, no lo aceptamos y no aceptamos otro tipo de pensamiento de limitando o limitando más bien el pensamiento de tipo divergente. Y se supone que nosotros debemos tratar de fortalecer todos los tipos de pensamiento, de habilidades, porque de hecho la única forma de crear es precisamente permitiendo que el ser humano tenga muchos caminos para poder llegar
a la verdad, porque resulta que de pronto anteriormente se creía que la verdad era una y había una sola forma de llegar a ella, y la única forma era a través del sometimiento de un método muy riguroso donde se demostrara hasta el último momento que era cierto y que no era cierto, que era real, que no era real, que era verdad, que no era verdad. Recuerden ustedes el inicio de la filosofía, en donde las corrientes filosóficas en sus posiciones o sus tesis o sus epístemes, por así decirlo, planteaban unas posiciones de pensamiento en donde decían en dónde se encuentra la verdad, en los sentidos, en la mente, en la materia, en la energía, en dónde. Gracias, profe. Sí, Jenny, lo que pasa es que, bueno, tú estás filosofando mucho, de verdad que eh, es que esto va más allá de un principio, de una ley, de un escrito. Esto, por eso dice la filosofía contemporánea, o la filosofía en todas sus etapas, y la búsqueda del sujeto. ¿Por qué? Decirte yo, esa búsqueda de la verdad, lograr una verdad plena, pues yo creo que no existe, pero en la búsqueda de una verdad absoluta, eh, es difícil, ¿no? Debatir sobre este tema. Tendríamos que proponer un taller para lograr encontrar esa búsqueda de la verdad en diferentes planos y en diferentes escenarios para que realmente satisfaga el pensamiento y la posición de cada uno de nosotros para lo que significa nosotros una búsqueda de la verdad. Sí tienen, pero en algo sí, de verdad estoy de acuerdo. Todos estos avances de teorías de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, que hemos nosotros vivido a lo largo de nuestras experiencias en el área de la educación, tienen que ver mucho con el sujeto. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un aula y yo detecto de que hay algún alumno que tiene fortalezas numéricas y debilidades lectoescritura o debilidades cualitativas, yo debo fortalecer esa debilidad porque él tiene una gran fortaleza y debo utilizar esa fortaleza para mejorar su otra debilidad. Pero el docente como tal tiene que estar muy compenetrado. Primero, saber su grupo de estudiantes, su grupo de alumnos, y saber y tener conocimiento de ese grupo no es saber su nivel socioeconómico, cómo vive, cómo es ha sido su formación en el hogar, cómo ha sido la relación con sus padres, con su familia, con sus hermanos. O sea, es que es profundo, es muy profundo la educación. O sea, poder lograr con éxito un resultado, un 100% o un 90% en un aula, con un grupo de alumnos donde hay una gran diversidad de economías, de culturas, de enfoques, de religión, no es fácil. Entonces, todo eso va más allá hacia la comprensión del sujeto, en este caso del docente, o el facilitador, el maestro, el profesor, como se llame, en cualquier país donde se encuentre, y con tener esa facilidad de compenetrarse con sus alumnos. Pero hay que manejar un gran entorno para poder obtener un resultado significativo, porque de lo contrario no se va a lograr. No se va a lograr, se va a obtener un resultado muy lentamente y muchas veces los docentes caen en etiquetar a los alumnos, y no solamente a nivel de niño, etapa escolar, también en la etapa universitaria, etiquetan al estudiante sin conocer y sin saber cuál es su realidad, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Yo pienso que haciendo un análisis de un entorno, tanto macro como micro, primero de la institución, de la universidad, de la escuela, de su población que reside. Ok, entonces es interesante poder discernir sobre todos estos aspectos. Es interesante porque el tema de la educación y los resultados no es fácil. O sea, la gente a veces piensa que escribir y normas, resoluciones, nuevas unidades curriculares, nuevas formas de aprendizaje, con eso lleva todo. Si los docentes no están compenetrados, si la familia no está compenetrada, si no hay un conocimiento del macro, del microentorno, difícilmente se van a lograr obtener éxitos a corto plazo. Bueno, no sé qué opina el resto de los compañeros. Habemos 20, 19 participantes al respecto. Muy buenos días. ¿Cómo Buenos está, días. doctora? Compañeros, bendiciones infinitas para sus vidas. Me muestro en completo acuerdo con la compañera que me antecedió y pues para nosotros los docentes no es fácil despertar el sentido crítico en los estudiantes
que hagan filosofía, pero dentro de las ciencias naturales y todas las ciencias es necesario que se utilicen métodos que a través de la investigación donde se pueda comprobar las verdades, que los dogmas puedan llevar a ser en su sentido crítico por ellos mismos, que ellos mismos al comprobar puedan reflexionar al respecto, puedan mirar las teorías con la realidad según sus propias experiencias para que se generen nuevas teorías posteriormente, que ellos hayan interiorizado y hayan entendido la verdad acerca de cómo la teoría expresa su realidad y ahora ellos contextualizando en su territorio, teniendo en cuenta esas verdades para darle prioridad a la teoría. Sí, es exacto, Luce, muy bien. Sí, es complejo, ¿no? Es complejo, pero las herramientas las tenemos. Las herramientas las tenemos y debemos buscar la manera de obtener los mejores resultados posibles con nuestros alumnos cuando nos encontremos en el aula. Muy bien. ¿Alguien más desea participar? ¿No? Ok, entonces vamos a continuar. Eh, Crisis de la razón moderna y la filosofía de la ciencia. Una vez que tocamos los aspectos de las teorías popperianas y de Kuhn, entonces vamos a indagar un poquito sobre lo que es la crisis de la razón moderna y la filosofía de la ciencia. La crisis de la razón moderna se refiere a una serie de cuestionamientos y desafíos a las certezas y fundamentos epistemológicos establecidos durante la Ilustración y la era moderna. La filosofía de la ciencia también experimentó una crisis en la que las nociones tradicionales de objetividad y progreso científico fueron desafiadas. Diversos pensadores exploraron las limitaciones de la razón y la necesidad de repensar la relación entre la ciencia y la sociedad. Ok, entonces, ¿cómo relacionan ustedes la crisis de la razón moderna y los aportes de la filosofía de la ciencia? Hemos venido conversando con ellos desde que iniciamos en la clase del día de hoy. Entonces vemos cómo esa crisis que vivimos en la actualidad y su vínculo con la filosofía de la ciencia, sus aportes, su conocimiento, ha incidido en la parte del área de la educación. A ver, señora licenciada Lucy o doctora Lucy Salazar, ¿deseas participar? Sí, doctora, muy Ok, buenos días. dime. Bueno, Estamos valorando la este, situación actual y la filosofía de la ciencia. claro. Bueno, entonces dice la crisis de la razón moderna. Ujú, eh, la crisis de la razón, un momentico, por favor, y la filosofía de las ciencias. ujú, Pues teniendo en cuenta el origen del conocimiento, si nosotros empezamos de la experiencia o si es un conocimiento científico, un conocimiento perceptivo, etcétera, pues nosotros eh, podemos deducir que la crisis de la razón moderna pues está en que debemos filosofar, escribir, pues la manera como nosotros concebimos la realidad, utilizando estrategias pedagógicas desde el aula, diferentes métodos para poder comparar lo lo que en verdad eh, es la realidad para como usted decía ahorita, profesora, pues en el aula tenemos casos diversos y también podemos encontrar niños muy pilosos como niños que tienen alguna dificultad en el aprendizaje. Pues un método implementado para todo no nos va a funcionar, ujú. ¿sí? Entonces, aunque la educación sea para todos, pues hay que contextualizar en esos casos que necesitan un método específico para lograr que la enseñanza sea efectiva. Ujú. Entonces, es así cuando nosotros nos apoyamos en una especie de conocimiento
específico abordado por estas teorías para poder solucionar el problema, pero teniendo en cuenta también nuestra experiencia, combinándolo con esa teoría, podemos llegar a escribir reflexiones que podían dar a otras nuevas teorías. Es mi, Sí. mi pensamiento al respecto. Rosa, ok, gracias. Rosa Carmona, ¿puedes participar? Tienes la mano levantadita. Sí, Doc, gracias, muy amable. Ujú. Pues compartiendo un poco cuando el pensamiento aquí manifiesta acerca de la crisis de la razón moderna. Eh, yo considero que la crisis de la razón moderna ha enfatizado mucho, digamos, en que cada quien quiere tener la razón, en que cada uno, ¿verdad?, quiere empoderarse del conocimiento y no de pronto buscar interactuar quizás y teniendo claro lo que usted manifestaba y que hemos comprobado de que nadie tiene la verdad, Ujú. ¿verdad? Porque de ahí nace la dialéctica, el diálogo, de las diferentes discusiones que podamos de pronto no decidir que alguien tenga la verdad, sino que entender y comprender la complejidad de cada uno y de pronto el razonamiento de cada uno de manera independiente, que puede ser importante para el desarrollo de la sociedad, pero sin individualizar, ¿verdad? Conceptos y verdades. Qué bueno sería llegar Ese a punto, esa concesión. a, a ese punto de encuentro. Sería maravilloso poder sí, 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 que de pronto tener claro que, porque sí, el discurso, la discusión es necesario, pero a veces en este proceso de que, por ejemplo, a mí me gusta mucho de pronto diversificar, conceptualizar, opinar cuando sobre todo no estoy de acuerdo con algo, pero eso no quiere decir que esté en contra del pensamiento o de la opinión ajena, sino sí, es mi opinión y que de pronto respetar, pero tampoco que pretender que la otra persona va a minimizar mi opinión porque se cree tener la verdad. Entonces es ahí donde considero que se genera una crisis de la razón. sí. Muy bien. Ahora bien, una vez que hemos analizado sobre la crisis de la razón moderna, encontramos un filósofo muy importante en este siglo, del noveno al 20, como fue Friedrich Nietzsche, filósofo del siglo XIX, donde él abordó críticamente la modernidad y la razón. O sea, lo que era la modernidad, lo que veníamos conversando en la lámina anterior. Algunos aspectos resaltantes de sus críticas incluyen la muerte de Dios y la voluntad del poder. En la muerte de Dios tenemos que Nietzsche proclamó la muerte de Dios como un símbolo de la pérdida de la autoridad moral y metafísica que la modernidad asociaba con la religión. Esta declaración simboliza un quiebre con los fundamentos tradicionales de la ética y la verdad. Friedrich Nietzsche es un filósofo fuerte en grandes aportes hacia la crítica de la razón, eh, desde varias posturas y enfoques. En el caso de la religión, él simbolizó, o sea, un quiebre en los fundamentos tradicionales de la ética y de la verdad en el aspecto de la religión. En su obra La voluntad del poder, Nietzsche sugiere que las motivaciones humanas son impulsadas por la búsqueda del poder y la afirmación de la vida, cuestionando así las bases morales establecidas. Él lo llamó como la voluntad del poder. Fíjese qué interesante lo que él manifiesta. Sugiere que las motivaciones humanas son impulsadas por la búsqueda del poder y la afirmación de la vida. No suena a algo totalmente fuera del contexto en nuestra sociedad moderna en el día de hoy, cuando las motivaciones humanas
son más impulsadas por la búsqueda del poder que cualquier otro tipo de satisfacción intelectual, cualquier otro tipo de valor, ¿no? Entonces, fíjate cómo ellos hacían ese análisis de su época, tomando en cuenta lo que es la crisis de valores, la razón, el poder, la postura del hombre ante esta situación. Entonces, de una u otra manera, ellos lo manifestaban en sus escritos. Y es algo interesante de este filósofo. Yo estoy segura que ustedes, seguramente cuando estén, o no sé si ya están en sus tesis doctorales, van a encontrar mucho de estos filósofos con los que nosotros hemos tratado en esta asignatura. Ahora, fíjate, para continuar, la crítica de la razón y la verdad también es una obra interesante de Nietzsche, donde dice, Nietzsche cuestionó la confianza en la razón como un instrumento objetivo y neutral. Sostuvo que la razón estaba condicionada por perspectivas culturales y subjetivas, lo que llevó a una crítica a la objetividad absoluta y a la idea de una verdad única. Ya aquí nos habla este filósofo de la búsqueda de una verdad única, pero tomando como base y cuestionando lo que era la confianza de la razón como un instrumento objetivo y neutral, y sostuvo que la razón estaba condicionada por perspectivas culturales y subjetivas. Combinó la razón en función al objetivo, al conocimiento intelectual y los subjetivos, para poder buscar una verdad, tomando en cuenta las críticas de una razón o una postura que él consideró en un momento determinado. Otro aporte significativo de Friedrich Nietzsche como filósofo de esta filosofía contemporánea, perdón, fue que propuso una transvaloración de los valores, instando a reevaluar y a cuestionar las normas y los valores establecidos. Abogó por una ética más allá del bien y el mal, en la que los valores fueran, perdón, en que los valores fueran reinterpretados en función de la afirmación de la vida. ¿Qué les parece estas dos últimas obras de Friedrich Nietzsche con respecto a la crítica de la razón y la verdad, en búsqueda de unos verdaderos valores, en búsqueda de la verdad absoluta que estábamos conversando hace un momento? La transvaloración de los valores, dice, instando a reevaluar y a cuestionar las normas y los valores establecidos. Continuando con los filósofos de esta época contemporánea, del siglo IX al siglo XX, tenemos que nos vamos a encontrar con, perdón, con una tendencia filosófica como es la fenomenología. Al comienzo de las láminas, no, al comienzo cuando intervino Jenny, pues hablábamos de las tendencias, ¿sí? De los aprendizajes significativos, de la epistemología, de las aprendizajes aprendidos por conductas aprendidas, pero también para esta época también funcionaba y se trataba mucho sobre los estudios de la fenomenología, donde se aprendía a través del conocimiento de las experiencias vividas, a través de fenómenos o situaciones particulares en un momento determinado. Ya, Rosa y Piedad, ya les voy a dar la oportunidad de compartir, ¿ok? Un momentito. Aquí estamos contra el tiempo. La fenomenología desarrollada por Edmund Husserl es un enfoque filosófico que se centra en el estudio de la conciencia y la experiencia directa. Algunos aspectos resaltantes incluyen eidética y reducción fenomenológica. Fíjense que esta eidética tiene que ver mucho con lo que es la interpretación y la transformación del pensamiento en imágenes mentales. Hoy día nosotros trabajamos mucho con infografías, con mapas mentales como recursos didácticos. Bueno, Hauser en su época, esas mapas mentales, esa infografía, esas proyecciones a través de figuras de interpretación de la mente, Hauser lo llamaba como una tendencia fenomenológica. Entonces, eso se llama eidética y reducción fenomenológica. ¿Sí? Fíjense como nosotros no hemos dejado de hacer experiencias y teorías que ya fueron implantadas hace miles de tiempo, de años, para nosotros aplicarlas en una sociedad actual. De acá es donde vienen lo de los mapas mentales, las infografías, sobre la teoría de Hauser. También introdujo la reducción fenomenológica para suspender prejuicios y explorar la experiencia pura de las experiencias. Utilizó el método eidéctico para analizar las estructuras esenciales y universales de la conciencia, en la de las mapas mentales, infografías, que es más o menos lo que nosotros venimos utilizando hoy en la actualidad. Destacó la intencionalidad
que es la idea de que la conciencia siempre está dirigida hacia algún objeto o experiencia. Hauser buscó entender la relación entre el sujeto y el objeto de la conciencia. Si vamos a terminar acá, las láminas, tengo que dar una explicación e interactuamos los minutos que nos quedan, ¿sí? Bueno, continuando con los filósofos de esta área contemporánea, también nos encontramos con Heidegger. Martin Heidegger, discípulo de Husserl, desarrolló su propia versión de la fenomenología con énfasis en la existencia y la comprensión del ser. O sea, aquí mezcló la fenomenología con la epistemología y la ontología. Introdujo el concepto del ser en el mundo, argumentando que la existencia humana está inherentemente inmensa en su entorno. Pero Eiden es uno y Hegel es otro. Hegel. ¿Perdón? Heidegger. Ajá, Heidegger. Heidegger. Ajá. Destacó la importancia de comprender el ser a través de la experiencia cotidiana, a través de la ontología existencial. ¿Por qué? Porque la ontología existencial a través del conocimiento y el existencialismo tiene que ver mucho con Husserl y con Heidegger. Se alejó de la tradición filosófica y centró la atención en una ontología existencial. Buscó comprender la existencia humana con un enfoque en la autenticidad y la responsabilidad. Por acá tenemos, ok, entonces esa existencialidad de Heidegger la tenemos en lo que se conoce también en parte como el existencialismo, que es una corriente filosófica que enfatiza la libertad individual, la responsabilidad y la creación de significado en la vida. El existencialismo nos ofrece estas grandes obras, lo que es la libertad y la responsabilidad, lo que es la angustia y la autenticidad. La libertad y la responsabilidad sostiene que la existencia procede a la esencia, lo que implica que los individuos son libres para determinar su propio significado y propósito en la vida. Esta libertad conlleva una responsabilidad personal. La angustia y la autenticidad. Aborda la angustia como una experiencia inherente a la libertad. El existencialismo destaca la importancia de vivir auténticamente, siendo fiel a uno mismo y tomando decisiones conscientes. Bien. Dentro de estas corrientes filosóficas contemporáneas en la búsqueda del siglo IX al siglo XX, hemos visto cómo ha evolucionado la corriente filosófica de la época de Platón, Sócrates, Aristóteles, hasta la modernidad. Aunado a estas que hemos conversado y hemos discernido, también nos encontramos a una tendencia filosófica y una corriente muy importante que se denominó teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, tal vez muy conocida por muchos de ustedes. Esta teoría crítica de la Escuela de Frankfurt es un enfoque interdisciplinario que combinó la filosofía, la sociología y la psicología para analizar lo que ocurría en la sociedad y la cultura. Algunos aspectos resaltantes incluyen, fíjese que ahí está con su carácter interdisciplinario abarcando filosofía, sociología y psicología. Entonces, dentro de los puntos más resaltantes de esta escuela de Frankfurt encontramos crítica a la razón instrumental y la industria cultural. La crítica a la razón instrumental, por Teodoro Adorno y Max Horkheimer, criticaron la razón instrumental que, según ellos, dominaba la sociedad moderna, llevando a una instrumentalización de la cultura y una deshumanización. Aquí ya comienza a aparecer los primeros indicios de la tecnología, entonces en donde esa instrumentalización va deshumanizando a los seres humanos, por decirlo de esta manera. En la industria cultural, bueno, introdujeron la noción de industria cultural argumentando que la cultura se estaba convirtiendo en un producto de consumo, estandarizando a las personas y colocándolas en una condición de un control social. O sea, en esta industria cultural entonces empieza por primera vez a hablarse sobre lo que es un consumo estandarizado, ¿sí? Entonces, esta escuela de Frankfurt, eh, perdón, esta escuela de Frankfurt dio sus aportes también interesantes en lo que es la filosofía contemporánea cuando mezcla áreas de conocimiento en la ciencia y las une a través de la
de la condición interdisciplinaria, ¿sí? Para poder comprender un poquito más la postura de la filosofía, dejando atrás las corrientes básicas como las que vimos, las que hemos visto durante toda la asignatura. Hay otros filósofos destacados que son importantes, que posiblemente pues, para ustedes sean de gran ayuda, como son Michel Foucault, donde dice que influyó la teoría social y cultural, Paul Ricoeur, filósofo francés, trabajó sobre temas de la hermenéutica y la filosofía de la interpretación, Habermas, filósofo y sociólogo alemán, sobre la teoría crítica contemporánea, Jean-François Layola, filósofo francés que contribuyó al postmodernismo y la filosofía del lenguaje. Entonces, todo este conjunto de filósofos y pensadores contribuyeron y abordaron diferentes aspectos de la filosofía y la teoría social. Compartieron un compromiso con la crítica social y cultural, y sus ideas han influido significativamente en el análisis crítico de la sociedad moderna y postmoderna. Fíjense la diferencia de los momentos, lo que fue la filosofía clásica, después la filosofía la filosofía moderna, después tenemos la filosofía contemporánea. ¿Sí? Cómo ha ocurrido una evolución en las teorías y enfoques de estas tendencias a través de los tiempos, ¿no? Ya, por ejemplo, estas últimas tendencias son más dadas a la sociedad, a la cultura, a la postura del ser en cuanto a las críticas sociales, el pensamiento crítico, el comportamiento del ser humano ante las tendencias a la crisis de valores, pero ellos han tenido como base todos los cimientos a través de las teorías de Sócrates, Platón, Aristóteles y los filósofos que formaron parte de esa gran filosofía clásica que aún siguen vigentes y que todos los que han continuado siguen sumando aportes a lo que es la filosofía de la ciencia aplicada en sus diferentes áreas. En este caso, estamos tratando lo que es la educación. ¿Okay? Por acá les quería comentar algo. Bueno, acá tienen algunas referencias bibliográficas. Y aquí me tomé la molestia de colocar o sugerirle algunas líneas de investigación relacionadas con la filosofía de la ciencia y su vínculo con las humanidades y la educación. No sé en qué fase de su estudio doctoral ustedes se encuentran en estos momentos, si están en avance de tesis doctoral o ya están culminando, porque ustedes son un grupo de homologación, un régimen especial, pero de todas maneras, pues acá les dejo este pequeño aporte, tal vez les pueda servir, si no es para su tesis doctoral, para alguna publicación, algún artículo que ustedes deseen hacer más adelante en su carrera profesional. Dentro de esta línea de investigación podemos nombrar lo que es la filosofía de la educación, la historia de la educación, lo que es la educación comparada, la educación inclusiva, que hoy día está muy renombrada, la pedagogía crítica, y también tenemos otro grupo como es la tecnología educativa, el desarrollo profesional, la educación y políticas públicas, lo que es la educación y el género, y por supuesto la educación ambiental y sostenibilidad, que tampoco falta dentro del área de la educación como una línea de investigación importante y de trabajo con nuestros alumnos y con nuestra sociedad. Pues tenemos el tiempo cortado con la introducción de la falla eléctrica, pues nos cortado como unos 8 minutos, unos 5, 8 minutos, y pues, a ver, acá tengo a Piedad, me da pena Piedad, puedes intervenir, Piedad, ¿me escuchas? Buenos días, compañeros y doctora, ¿cómo está usted? Buenos días, Piedad, sí. Tenemos unos minuticos, así Bueno, puedo escuchar. ok, haciendo como un resumen de los aportes que se han dado hasta el momento, pues quisiera de pronto hacer algo, bueno, pequeños aportes de los temas que usted ha venido dando. Podríamos iniciar con con la crisis de la razón. Ajá. Ok, bueno, entonces aquí podríamos decir que esto es prácticamente es un objeto de debate y siempre ha sido un objeto de debate, cómo esta comunidad científica relaciona ciertos cuestionamientos sobre la naturaleza del conocimiento y la validez de pronto de métodos científicos que han tenido de pronto límites en la razón para comprender el mundo. Todos queremos comprender el mundo y en base y centrado en eso, pues surgen muchas ideas. En este ámbito filosófico, pues se discute sobre la posibilidad de alcanzar conocimientos objetivos y muy universales.
En cuanto a la ciencia, pues surgen interrogantes sobre la reproducibilidad de experimentos, la influencia, los sesgos cognitivos. Y se podría relacionar la ciencia también sobre otros conocimientos. Se ha llevado de pronto a replantear sobre concepciones tradicionales, el método científico, el papel de la observación, la teoría, la interacción de pronto entre la ciencia y la sociedad. Es un tema muy apasionante que sí, nos invita a reflexionar de pronto sobre los fundamentos humanos, el impacto del mundo prácticamente en este mundo contemporáneo en el que estamos nosotros actualmente. Sí, Es cierto de pronto que esta crisis de la razón manifiesta diversos ámbitos en la sociedad, en el contexto filosófico. Persiste pues conocimiento sobre la capacidad, la razón de alcanzar un objetivo como todos quieren, así como la validez de los fundamentos epistemológicos. Y también podríamos incluirlo en el ámbito científico, sobre ciertos debates que siempre se van dando de pronto en la reproducibilidad de experimentos, la influencia, de pronto en las partes cognitivas de la investigación, ciertas, de pronto como que tratar de incorporar enfoques interdisciplinarios y críticos para abordar, para abordar de pronto la relación entre la ciencia, la sociedad, sigue siendo objeto de controversia sí, y de pronto en lo que muchas veces no nos ponemos de acuerdo, pero cada quien da su punto de vista. También tenemos el impacto tecnológico, el medio ambiente y ciertas implicaciones que esto hace parte en la sociedad. A nivel cultural, podríamos decir también que se manifiesta bastante la proliferación de ciertos discursos, sí. eh, de pronto la desconfianza en las instituciones científicas que plantean de pronto desafíos para promover, no sé, ciertas culturas basadas en el pensamiento crítico. Sí, sí, Bueno, podríamos decir que se ha generado muchas reflexiones profundas sobre el, el fundamento del conocimiento, pero también me llamó la atención mucho lo que usted hablaba sobre la muerte de Dios y la voluntad eh, del poder en la filosofía. ujú. Son encuentros, son Eh, posturas, son sí, sí, la muerte de Dios, prácticamente estamos relacionando esto, digamos, con los valores tradicionales que nos han inculcado nuestros padres. sí, Esta filosofía pues ha tenido un impacto significativo y en la comprensión y en la condición del ser humano. sí, La muerte de Dios lo podríamos decir como la pérdida de pronto de ciertas creencias en un fundamento trascendental, en los valores y en el sentido de la existencia. sí, En este contexto, nosotros podríamos de pronto hablar sobre una fuerza vital que impulsa a los seres humanos de pronto a buscar como que la realización, a afirmar su individualidad y de pronto a crear como sus propias concepciones tradicionales sobre la moralidad, proponiendo de pronto afirmaciones de vida en la creatividad del mundo y lo personal. Ya existen de pronto muchos conceptos, de pronto desde la parte filosófica, religiosa, en la ciencia, sobre cómo, sobre ¿qué le digo? De sí, cómo fue surgido el mundo, la creación de los seres humanos. sí, por eso, Y en este, Piedad, disculpa, lo que pasa es que me da pena interrumpirle, me queda un minuto y no me gusta que esto ya se corte y no volverles a decir, aunque sea gracias, ¿no? Piedad, ok, podemos seguir interactuando a través del aula virtual o a través del grupo del chat durante la semana mayor. Yo voy a estar en casa trabajando, estudiando y yo con mucho gusto puedo aclararle algunas dudas que ustedes puedan tener. ¿Sí? De mi parte, me queda un minuto. De mi parte, les agradezco por haberme permitido ser su facilitadora. Me encantó haber conocido el grupo, me encantan sus aportes en el aula virtual, lo que estoy leyendo. Me fascina poder compartir estas experiencias con todos ustedes porque esto es un tema muy amplio de debate, como dice Piedad. O sea, nos pasaríamos formando talleres de cada una de las partes para poder llegar a comprender aún más. Y pues de mi parte les agradezco y pues estoy a la orden para seguir interactuando con ustedes, ¿ok?
Si se corta, Bueno, muchísimas gracias. si se corta, pues bueno, ya lo saben, que agradecida por estos momentos tan interesantes de interacción, donde el aprendizaje es mutuo, el conocimiento es mutuo y las interacciones y las experiencias vividas de cada uno de ustedes junto con las mías, pues creo que han sumado el enriquecimiento de la filosofía de la ciencia en humanidades, mención educación. Les deseo el mejor de los éxitos, que culminen de lo más pronto posible su homologación y éxitos en su tesis doctoral, si es que están en esa fase. Y bueno, eso es lo que puedo decir por mi parte. Muchas gracias. Bueno, bendiciones, doctora, que esté muy bien. Gracias, A gracias, usted, doctora, muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos por su participación, su asistencia, sus esfuerzos, porque todos estamos aquí haciendo grandes esfuerzos. ¿Sí? Sí. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias por su acompañamiento, por su No, asesoría. gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias. Doctora, gracias. Gracias, gracias igualmente. Bueno, aquí les voy a colocar gracias en el chat, ya que todavía no me han cortado el tiempo. Muchas gracias y éxitos, ¿ok? Éxitos para todos. Ajá, voy a escribir rapidito. Bueno, sí. Bueno, que estén muy bien, cuídense pues.